Hola, hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Turismo en Salud. Como han visto en los últimos capítulos, hemos hablado con diferentes personalidades de toda América Latina sobre turismo en salud, sobre el manejo de pacientes internacionales. Y como se los he mencionado en otras veces, me gusta también invitar personas que llevan en el sector varios años y que además de eso nos pueden contar mucho sobre el manejo de pacientes. Hoy tengo la oportunidad de estar con Andrés Jurado, el fundador y CEO de My Medical Vacation. Andrés, buenos días. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días para ti. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Desde dónde te conectas? Contémosle un poquito a la gente quién es Andrés. Claro, Juan Pablo, pues yo vivo en Cancún, México. My Medical Vacations tiene su base en esta ciudad. Y bueno, pues yo soy un profesional del turismo de salud. Me involucré en este sector hace casi 15 años. Cancún es una ciudad orientada 100% al turismo de sol y playa y creo que todos o mucha gente ya ha venido o conoce lo que implica Cancún, ¿O pero queremos ir? sí, este, y sin embargo, bueno, viniendo un poco de, de este sector turístico, todos los que vivimos y crecimos aquí, algo tuvimos que tener relación con el turismo aquí en México, con hoteles, agencias de viajes, y ese fue parte de mis inicios, un background en el ámbito turístico, trabajando para cadenas hoteleras. Sin embargo, hace, te digo, 15 años tuve la oportunidad de contactar con un grupo de médicos liderados por un cirujano plástico que en aquel tiempo fue mucha novedad y algo nunca antes intentado, que era atraer pacientes extranjeros, ¿no? Era algo que nunca se había visto en Cancún. Sin embargo, él tuvo mucha visión, la clínica tuvo un éxito realmente rápido, en cuestión de dos años estábamos recibiendo superamos por mucho la clientela local a través de pacientes extranjeros y para mí fue un gran aprendizaje. Tuve 4 años encargado del área comercial y del área de pacientes internacionales y bueno, a partir de ahí también pude conocer muy de cerca las necesidades de los pacientes, porque lo que ofrecemos pues lo teníamos muy claro, pero tampoco teníamos mucha idea o qué era importante, qué no es importante para un paciente que viaja. Y a lo largo de muchas charlas, la verdad, esa fue cuando me preguntan, bueno, ¿y tú dónde lo aprendiste? Pues lo aprendí de los pacientes, ellos mismos. Estuve en esa posición, la aprovechamos en el sentido de sacar la mayor cantidad de información posible y también era lo que yo ahora le llamo pues un turismo médico más rústico en aquella época, ¿no? Había dirigido 100% por una cabeza que es un médico, pues difícilmente le va a proveer de otros servicios que son necesarios de un ámbito más como de logística, de atención fuera de sus cuatro paredes de su hospital o clínica o consultorio. Y ahí Entonces, nace la empresa. y ahí es como nace la empresa. Ahí a partir de ver ese vacío que existía y que dijimos, bueno, creo que My Medical Vacations es un proyecto que debe llenar esos vacíos y trabajar de la mano muy de cerca con los médicos. Y actualmente, bueno, ya la empresa como tal cumple este año. Contemos un poquito qué hace My Medical Vacations. Correcto. My Medical Vacations, digamos, está catalogado como un facilitador. Sin embargo, bueno, también en nuestra experiencia hemos visto que hay diferentes tipos, funcionan de diferente manera, aunque siguen siendo catalogados como facilitadores. Hay facilitadores que están en el país origen de donde viajan los pacientes, eh, que tienen su función y su valor. Hay facilitadores que son meramente directorios, médicos internacionales, y habemos quienes somos lo que yo le llamo un facilitador 360 grados, porque al final del día captamos el paciente, lo traemos al destino y una vez que está siendo atendido por el equipo médico, le creamos toda la logística del sitio, contamos con enfermeras,
con concierge de pacientes que hacen de esa estancia y esa experiencia, que es una experiencia quirúrgica, que no es el sueño de nadie, pero al final del día lo quieren y lo tienen que hacer, o lo tienen que hacer, pues facilitarlo un poco más, mitigar estas diferencias culturales que existen. Es decir, sí tienen que tener claro que están viajando a otro país, que es otro país que no se regula bajo las leyes de su país de origen, ¿no? Entonces, el informarles todo esto es parte fundamental de nuestro trabajo para que cuando lleguen al destino vengan muy bien preparados de qué se van a encontrar, literalmente, cómo es el consultorio por dentro del doctor antes de que lleguen. Son muchas dudas. Tenemos que tener claro que no están comprando un viaje normal de turismo, que incluso en ese caso también prestas mucha atención. Aquí es una cirugía, lo cual cuatriplica el estrés. Entonces, mientras más podamos darles esa visibilidad y transparencia y claridad de qué es lo que va a pasar en cada minuto de su estancia o cada momento de su estancia, es lo que les genera confianza, ¿no? Y bueno, lo tratamos de hacer, como contamos con médicos que realmente tienen altas calificaciones y altas credenciales, hospitales internacionalmente acreditados, pues nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿no? El servicio que ofrecemos es del más alto nivel, nuestra satisfacción, gracias al trabajo de todo el equipo, es muy alto y realmente sí hace una diferencia porque un paciente que viaja, vamos a decir un ejemplo, una cirugía plástica, estética, el tiempo de estancia promedio es de 8 a 12 días que están en el destino para completarla de manera segura. Y si van a tomar un vuelo de regreso a casa. Al doctor que los opera, o la doctora que los opere, realmente lo ven el 20% de ese tiempo, están, o menos, bajo el cuidado directo de ese paciente, de ese médico, perdón. Porque una vez llegan, los ven antes de la cirugía, se operan, pero posterior a ello hay toda una etapa de recuperación en donde el doctor ya tampoco, ni es su función estar al pendiente día con día del paciente, y tampoco nosotros buscamos que haya esa falta de atención. Por eso es que nos convertimos realmente en un complemento importante para la etapa de recuperación. Y algo que vemos muy claro es que hace, te digo, una diferencia muy grande. Aquí en Cancún hay otras ofertas, pero y que conocemos de misma viva voz de los pacientes la diferencia que para ellos marca que tengan un contacto, como dicen, reliable, un contacto confiable en el destino, que en nuestro caso es todo un equipo, ¿no? Pero al final del día... Hablemos de eso. Vemos en la industria muchas personas naturales, personas que trabajaron en el sector salud y que quieren montar su facilitadora y se lanzan solos contra el mundo. ¿Qué opinas de eso? Cuéntanos un poquito de ese equipo que tú tienes, que es creo, una de las facilitadoras más grandes de América Latina, que tiene un equipo en oficina, en lugar, que está pendiente de los pacientes. Contémosles un poquito a las personas que nos están viendo y escuchando sobre irse solo contra el mundo a través de pacientes o con equipo. Mira, la cuestión sí es entender un poquito dinámicas empresariales que muchas veces en la parte de la capacitación y entrenamiento médico no tienen los doctores, y por eso es que es importante aliarse con alguien que sí tenga estas otras aptitudes. Vamos como facilitadores, y como dices tú, generan el negocio. Muchas veces lo hacen sin un plan a largo plazo, que esa es la principal causa por la cual luego ya no están ya no participan, ¿no? O dejan de estar abiertos como empresas, desafortunadamente, porque no se planifica correctamente a través de un buen trabajo de orden empresarial, administrativo, fiscal, porque es una empresa a final de cuentas lo que están montando, ¿no? No es una página web, es una empresa lo que se está estableciendo. Entonces, eso es una parte, o sea, sí
totalmente yo recomiendo que puedan hablar con un fiscalista para que les dé una buena estructura de la empresa, que también les ayude un poco a darles esta guía sobre el tema de cuál es la mejor conveniencia para ellos. Yo lo digo como experiencia propia. Cuando fundamos My Medical Vacations, también teníamos poca experiencia empresarial y durante un par de años pagamos muchos impuestos que no nos correspondían pagar. Entonces, qué figura tienen los facilitadores en México? En Colombia aún no se ha definido oficialmente, por ejemplo, como en Turquía, que en Turquía todos los facilitadores deben ser agencias de viaje, pero al menos la mayoría de los facilitadores que son empresas son agencias de viaje operadora. ¿Qué figura se ha discutido en México? ¿Cómo han manejado ese tema por ahora? Por ahora, la verdad es que las empresas que hay no tienen como un requerimiento de este índole. Es libre mercado y la gente puede, desde un médico hasta otro tipo de profesionales de orden turístico, las llevan. Ahora, vemos que hay, de acuerdo a las leyes en México, por ejemplo, pues hay distintas, como en todos lados, distintos tipos de incorporaciones o distintos tipos de empresas que tienes que haber, dependiendo de los servicios que ofrezcas y demás. Por eso es que yo totalmente recomiendo una buena sesión con un fiscalista que les permita dar una mejor claridad para ahorrarse problemas y dinero al final del día, ¿no? Porque de inicio creemos que nos estamos ahorrando un poco, pero en el largo plazo nos puede salir muy caro. Entonces, la parte de la estructura como empresa es, creo yo, algo que definitivamente hay que darle una mayor importancia, desde la planeación, la estructura administrativa y demás. Aunque sean 2 o 3 personas en la empresa, no tienes que tener un equipo de 50 o 100 colaboradores, o sea, desde un inicio, porque como dicen, lo que inicia bien termina bien y lo que te inicia mal usualmente termina mal. Y ya una vez que está esa parte, Juan Pablo, la verdad es que ya entran como facilitadores. Definitivamente la parte comercial es importantísima. Y no solamente, y que ahí hay confusiones, de repente te digo, muchas veces por parte de profesionales del orden médico, porque no lo conocen muy bien el tema, pero utilicemos este espacio para poder aclararles. ¿Qué hace un facilitador? Empecemos por esa pregunta. ¿Qué hace un facilitador? Un facilitador, su tarea principal es conectar a pacientes que están en un país, hablando de turismo médico internacional, con proveedores médicos que están en otro país. Su tarea involucra esta parte de la creación de la empresa, inversión en marketing, inversión en nómina, y todo esto es para que generen un potencial paciente para X o Y proveedor médico en determinado destino. Es importante que sepan que todo este proceso toma tiempo y toda esa inversión la hace el facilitador. Por eso es que también ellos tienen, al final de cuentas, o tenemos una parte muy importante de nuestro trabajo tiene que ver que se tiene que hacer para que se consiga ese paciente. Y muchas veces sin la figura de ese facilitador que ya hizo la tarea de visitar destinos, proveedores médicos, si no fuera por ese facilitador, ese paciente nunca hubiera conectado con ese proveedor médico. Y a veces lo vemos, el proveedor médico es, y te lo comento porque yo trabajé para una clínica, es ya una vez que nos llegó el caso, el facilitador es, a veces tendemos como que ya no me sirve de nada, cuando realmente lo idóneo es fortalecer y forjar relaciones para que te produzcan más pacientes. Y este tema que yo digo, también para facilitadores, porque de alguna manera a veces son médicos quienes lo hacen, en la parte comercial que es crucial en este aspecto. De entrada, los conceptos. Marketing no es ventas. Marketing es muy diferente a ventas. Ni solo redes. Exactamente. Entonces, si tú haces un convenio con un facilitador o haces una campaña en redes sociales, una campaña en Google, una campaña, al final de cuentas, de marketing,
lo que vas a lograr o tu objetivo final es que llegue gente de una manera figurada a tocarte la puerta en tu clínica, en tu consultorio, en tu negocio de salud, pero no está confirmado el paciente. Ahí tú como proveedor médico todavía tienes que continuar lo que es la parte de la venta, porque ahí es donde ya se cierra el caso y ahí es donde ya se empiezan a transmitir información mucho más detallada. El facilitador te dice, mira, tengo una muy buena opción en México, en Colombia, en Costa Rica, este doctor tiene estas credenciales, este hospital está súper certificado, ¿quieres que lo evaluemos? Sí, perfecto, quiero ver qué me ofrecen. Entonces el facilitador agarra, manda el caso a X hospital, pero si el hospital no tiene un proceso definido, el paciente se va a perder, porque la historia eterna, Juan Pablo, no sé, de que estás esperando a que te manden el precio y te manden la evaluación del caso y los doctores muchas veces piensan que el paciente nada más les está preguntando a ellos, cuando están haciendo una búsqueda a nivel global. Por eso es que el paciente que vive en Kentucky se puede venir a Cancún, o puede ir a Bogotá, o puede irse a Bangkok, y hoy por hoy lo siguen haciendo en Tailandia. Entonces, realmente los que ganan este caso, los que se están llevando los pacientes, son los que le ponen esta especial atención. Ya no tanto el facilitador me tiene que generar, el facilitador te va a generar un prospecto de paciente. No hay ningún facilitador en gran escala o a nivel mundial que produzca pacientes. Produce prospectos de pacientes los cuales están buscando por varias partes. Entonces, ¿qué le Están va a haciendo un llevar? trabajo, y están haciendo un trabajo de hacer el marketing, la venta, responder rápido, o sea que en la final están ahorrando dinero al médico. Correcto, sí, sí, sí. La parte que creemos importante es que el médico y su equipo, porque también a La veces clínica. no se puede hacer todo ellos solos, ¿no? O operan o están contestando correos, que yo creo que eh, Algunos quisieran, algunos especialistas quisieran hacer todo, pero la realidad es que no se puede. Sí, porque dejas de hacer bien. Yo, en nuestra experiencia, eso es lo que hemos visto. O sea, el especialista que busca, que tiene este chip más como de negocio y desarrollo de negocio, no quiere decir que no lo haga, lo hace, pero deja de lado su práctica médica. O sea, porque es imposible llevar ambas cosas, porque la práctica médica solo en sí misma, pues es un universo súper complejo, ¿no? Y por eso es que yo digo, zapatero a tus zapatos, con nuestros doctores, tú conviértete en un mejor doctor cada vez. O sea, esa es tu tarea y que nos respondas en tiempo y forma, y gracias bueno, esto ya te lo digo ahorita de manera muy sencilla, nos tomó años lograr estas colaboraciones exitosas, pero hoy por hoy tenemos unos equipos y una red médica muy completa, altamente calificada y Casi sobre en todo, todo que casi en todo México, ¿no? No solo principio. Cancún. Ustedes también han recibido pacientes para otras ciudades de México. Correcto, sí, Cancún es una ciudad joven y sí tenemos infraestructura médica hasta cierto nivel que cumple con la mayor demanda que existe, ¿no? Cirugías selectivas, programadas, pero cuando hay algo de mayor complejidad, definitivamente podemos utilizar la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, que son centros o ciudades de una cultura médica mucho más desarrollada y donde hay especialistas y equipos médicos mucho más avanzados. Pero para lo grueso de lo que es el turismo médico, Cancún es una excelente opción. ¿Qué pasa cuando una clínica que trae pacientes internacionales, que tiene un director comercial o directora comercial, no quiere trabajar con facilitadores? Tú que estuviste de ese otro lado y en ese momento no habían tantos facilitadores como ahora, ¿qué puede facilitar esa empresa que le ayuda al manejo del paciente internacional o por qué no lo hacen algunas instituciones? Yo lo que veo es que te digo, creo que hace falta tener bien claro qué es lo que va a hacer el facilitador, porque muchos esperan que les llenen la agenda y malamente algunos profesionales de este medio que no son muy éticos, eso es lo que prometen. Ellos prometen, yo te voy a llevar de pacientes y tal. Ya que es una bandera roja, puede ser una bandera roja, si usted está viendo esto y un facilitador dice, ¿le voy a llenar de pacientes?
Es una Y bandera roja sobre para el paciente. todo, suena muy bonito, pero es, ¿cómo le vas a hacer si ni siquiera conoces los detalles que necesitan saber los pacientes? Porque tú estás a 8,000 kilómetros de donde está el centro médico, de donde... Entonces, incluso hay facilitadores que dicen, es que yo ya estuve en 100 países y conocí. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese país? ¿Cuánto realmente aprendiste y conociste de la cultura? Yo lo digo porque solamente aquí en Cancún el hospital A del hospital B es diferente la Diferente. cultura laboral Ujú. entre esos dos hospitales. Y México es diferente de Colombia, y en Colombia Bogotá es diferente de Medellín. Eso es algo que se debe entender porque las culturas locales tienen mucho impacto en el manejo del paciente. Algo que te cuento que algo que pasaba en Colombia, que alguna vez entrevistando a un paciente en algún ejercicio que hicimos con el gobierno colombiano, el paciente era un paciente americano y la frase que usó se traduciría como son tan amables que dan ganas de vomitar. Es demasiado. A veces el latino es demasiado querido, amable, caluroso con la persona, pero a veces nos pasamos y eso no lo entendemos. Y esa cultura local tiene que ser manejada y creo que es uno de los factores claves de éxito. Totalmente de acuerdo. O sea, por un lado, todo en exceso es malo, como decimos, y sí, el brindar un buen servicio no necesita ser meloso, ¿no? O Exacto. sea, esa es una realidad. Sin embargo, algo que platicamos un poquito antes de comenzar, Juan Pablo, de las lecciones importantes, sí esto es clave lo que acabas de mencionar, es identificar que sí valoran la calidez, definitivamente, Claro. hasta cierto punto, porque también no están tan acostumbrados, ¿no? O sea, pero con una capacitación adecuada, entendiendo un poco de dónde vienen estos pacientes, es decir, a qué están ellos expuestos cuando buscan un servicio médico, cómo los tratan, qué es lo que esperan, qué es lo que no les dan, qué es lo que sí les dan. O sea, al final del día todo esto, por eso yo siempre les recomiendo, hablen con sus pacientes. Como médico, hazles otra cita y no los consultes ya antes de que se vayan y platica con ellos. Te van a dejar un montón de información que realmente es oro molido lo que te dicen porque ya lo hicieron, ya no están a la defensiva y se abren mucho a platicarte. Pues es que mira, yo con mi doctor es un martirio ir porque tal, y te van diciendo cosas que tú dices, bueno, pues yo aquí las puedo, o sea, a mejorar y evitarle. Y que dentro de estas cuestiones está la calidez en el servicio. Y eso vemos que para ellos es muy importante. En Estados Unidos la medicina es muy fría, es muy, muy fría. Y por eso incluso algunos dicen, ay, estos fueron demasiado amables conmigo, ¿no? Están Sí. acostumbrados al trato, pues, frío, vamos a llamarle así. Más allá de los costos exorbitantes, el trato del día a día. O sea, acá en nuestra cultura, nuestra relación con nuestros médicos en América Latina es diferente a la que tienen ellos allá con sus médicos. Entonces, también muchas veces, por eso el facilitador es algo clave también, porque prepara al paciente. Si ya lo más seguro es que el doctor cuando llegues es probable que se levante y te dé un abrazo, o te salude de abrazo, te salude de bien de la mano cálidamente. Incluso aquí no es lo mismo, aquí tienen una apertura mayor, vas a poder hablar con el doctor 45 minutos tú one on one con él. Y eso es algo que ellos difícilmente tienen con un especialista, aunque paguen seguros y gasten un montón de dinero todo el tiempo en relación a sus servicios médicos, no tienen esta atención ni la calidez, y yo creo que ese es un punto importante a explotar sin exagerarlo. ¿Cuáles son esos factores claves de éxito para una facilitadora? ¿Qué se debe tener para preparar, para crearla, para lanzarla? ¿Cuáles esas cosas que son estructurales en una empresa como una facilitadora tan exitosa como ustedes? Para nosotros, la verdad es que, y eso yo lo veo así, es un mundo es un mundo que está cambiando constantemente el tema del turismo médico, las dinámicas, las expectativas de los pacientes. Entonces, es un poquito, sí, conocer primero a tu audiencia, a tu clienta, a tu potencial clientela, pero antes de hablar con ellos tienes que tener una gran conocimiento de producto, product knowledge, o sea, y en este caso es
el doctor, sus credenciales. Cuando yo veo que un facilitador abre 30 países y 200 hospitales, digo, caray, ¿cómo le generas la confianza al paciente? Porque ellos te preguntan, oye, ¿y cuántas cirugías ha hecho ese doctor? El ¿Cuál hospital... es el Instagram del doctor? A mí esta semana nos preguntaban cuál es la foto del consultorio del doctor. Entonces, y si no estás, vamos a decir, poco a poco vas viendo, esto es importante, pues ya lo vas teniendo como en tus archivos importantes, ¿no? De lo que, porque el paciente nuevamente necesita muchos detalles para tomar una decisión. Entonces, nuestra clave es reunirnos semanalmente con cada especialista, nuestra clave es visitar los hospitales de manera recurrente, conocer hay cambios de administración, conocerlos y sobre todo sabiendo que esos detalles son importantes para ese paciente. Y como yo aquí lo decimos mucho, es paint the picture, o sea, píntales la película como realmente va a ser y que ellos sepan, ok, cuando llegue a Cancún o cuando llegue a Ciudad de México, en el aeropuerto, estos son mis primeros pasos, voy a ver a Roberto afuera esperándome con un letrero. Después de ahí voy a ir directo a mi hotel, que es este hotel en esta dirección, que por cierto este hotel ha recibido a más de 500 pacientes que hemos traído. O sea, todo esto, ¿por qué? Porque el hotel, y darles detalles del hotel. ¿Por qué ese hotel? Aquí en Cancún tenemos como 500 hoteles. Sí. Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen, todo eso hay, si no es que más. Pero yo trabajo aquí en Cancún con 4 hoteles nada más. ¿Por qué? Porque son hoteles que se dieron el tiempo de hablar con sus managements, de explicarles. No es como que hayan hecho una gran inversión y nada, simplemente entender que nuestros pacientes, sus huéspedes, están aquí por una cuestión médica. Entonces, incluso eso les genera esa confianza al paciente. Sabes que este hotel además nos da acceso, tenemos ya un convenio donde tenemos acceso, nuestras enfermeras te pueden ir a ver a tu habitación, detalles de este tipo que todavía ni siquiera llegas al punto de la cirugía, porque muchas veces dicen, es que sí, ya vi las credenciales del doctor, ya vi sus fotos de antes y después, su currículum, el doctor, ok, pero ¿quién va a ir por mí al aeropuerto? ¿Quién me va a llevar al hospital? ¿Quién me va a ayudar a hacer el check-in en el hospital? Después de la cirugía, ¿qué pasa? ¿Dónde voy a pasar mi recuperación? Todos esos, el doctor no se los va a responder. Y usualmente alguien que esté en el equipo del doctor está más ocupado en los temas médicos del doctor. Entonces, a veces es que mi asistente te atiende. A veces el asistente no está al nivel de lo que tiene que brindarle como información para generar esa confianza. Entonces, en nuestro caso, nuestro equipo de agentes que se encargan de dar esta atención detallada son Medical Tourism Consultants, tal cual, y les pueden dar la información de logística de inicio a fin y también hablarles, es parte de nuestra capacitación constante, de que pueden tomar un caso de odontología, pueden tomar un caso de fertilidad, pueden tomar un caso de ortopedia, de cirugía plástica, y de nuevo, tienen que ser también, esa es otra parte, a veces nos ha tocado que lo ven más allá como una inversión en su equipo, lo ven como un gasto muchas veces, cuando la cabeza del negocio es un doctor y no tiene como esta experiencia en el ámbito empresarial. A veces ese es otro error que cometen, no invierten en su staff, no invierten en su equipo. Hospitales que me dicen, es que yo, digo, si tú pudieras hacer que el 30% de tu equipo de enfermería hable bien inglés, o por lo menos se comunique bien, te aseguro que tu hospital sería el número 1 de aquí. Y la respuesta es, pero es que si les doy la capacitación en inglés, se van a ir a otro lado. Me dice, y se van no sé, por $100 más. Digo, pues págaselos tú, le digo, págale esos $100, págaselos tú. Ya es una enfermera bilingüe, entonces, pues claro que va a querer ganar más dinero. Y Lo curioso esto que cuentas pasa en Colombia, pasa en Panamá, pasa en Argentina, pasa en España y creo que es algo mundial. La visión empresarial, yo soy médico y a nosotros no nos enseñan a hacer empresa. A nosotros nos enseñan a ver pacientes, a mantener el estado de salud de las personas y a curar algunas enfermedades.
no nos enseñan a manejar, a pensar en marketing, en desarrollos, en equipos, y hay veces eso se transmite a las instituciones que lideran los médicos. Y creo que es algo global lo que mencionas. Sí, es algo que sucede y creo que por eso es que las colaboraciones o las alianzas, si no como médico tampoco a lo mejor tienes que, incluso yo te puedo decir, los mejores médicos cirujanos que conozco no, realmente no tienen estos equipos ni están supervisando a un staff, o sea, ellos están en lo que es lo médico y creo que por eso es que yo siempre doy esa recomendación, que se haga una mancuerna, es que hay que hacer un trabajo en equipo para que el doctor pueda, digamos que, emplearse a fondo en lo que él tiene que hacer y que el otro equipo esté constantemente con el tema de la comunicación. Para cerrar un caso, para que un caso se confirme, en nuestra experiencia, toma aproximadamente cerca de 40 días en promedio. Desde que el paciente escribe hasta Desde que que toma la escribe hasta que ya decisión. está confirmada su cirugía y 72 días es para que ya esté en el quirófano. O sea, a los 40 días dice, ok, sí, me comprometo, hace su primer anticipo y se programa la cirugía para una fecha posterior, pero digamos, y en esos 40 días hay un intercambio fuerte de correos, mensajes de texto, llamadas, porque el paciente va a viajar a meterse a un quirófano en un país donde no es el suyo. ¿Y por qué el paciente prefiere hablar con ustedes como empresa facilitadora y no directamente con clínicas? ¿Será porque las clínicas no le responden o qué será lo que ocurre ahí? Totalmente, Juan Pablo, esa es la razón, y que yo he estado empujando mucho este tema de a las clínicas, aconsejarles que se capaciten, que contraten a alguien que incluso tenga pues ciertos, les he compartido ciertos perfiles idóneos para esa posición, porque así yo te lo pongo, 15 años después de estar en turismo médico, más allá que los médicos, que son clave, importantísimos, y si ellos no hacen bien su trabajo, todo se va al traste, pero la persona más, o la parte clave es el consultant, coordinador de pacientes, case manager, patient coordinator, como le quieras llamar, pero la persona que contesta el teléfono y la solicitud es la que va a subir a un avión a ese paciente y que definitivamente, pues ya que llegue aquí el doctor hará su trabajo de operarlo, que es muy complejo, lo entiende y no le resto valor, pero sin esta primera figura, nadie vería al paciente, ni el hotel tendría las noches que genera de estancia o el recovery house, ni el doctor opera, ni el hospital, ni nadie, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que yo les digo, tienes tú, incluso aunque trabajes con facilitadores, dentro de tu estructura, contempla tener a una persona que sea que brinde el facilitador también, eventualmente se va a ir con quien le responda más rápido, que obviamente el nivel, pues hay muchas opciones del mismo nivel, o sea, no, para muchos médicos es difícil aceptar que hay otros doctores que también son buenos, o sea, y que también hacen un trabajo excelente, ¿no? Entonces, sin embargo, facilitadores que estén consiguiendo pacientes constantemente no hay tantos. ¿Sí me explico? O sea, yo eso es lo que les digo. Por eso es de que no dependas tanto de los facilitadores, que sean una vía más de varias que tú tengas para conectar con pacientes. No Pero van a hacer tu trabajo como clínica, como director comercial. No van a claro, reemplazar al director comercial de las clínicas. Muy buen claro, mensaje. claro. Y se ha permeado esta idea de que para muchas clínicas, sobre todo las que están comenzando, que los facilitadores te van a resolver el tema y que tú ya vas a tener. Y es una desilusión grande porque ¿Qué caen. tanto te contactan clínicas de todo el país diciéndote, mándame pacientes? Tal cual, de hecho, hace poco, pues sí, no es para nada en un tono, lo hago realmente pues, que sea productivo, que les sí funcione, porque pues sí, tal cual, manda de paciente, ¿estás listo para recibirlos? O sea, si yo Sí, tengo un claro. caso aquí listo, tú ya tienes todo organizado para recibirlo, darle una buena atención inicial o sea, y ahí es donde, ay, como que se raya el disco un Pero siempre poco. dicen que sí, siempre las instituciones tienen que sí, porque como no han visto los detalles
de hacerlo, piensan que, claro, solo coordinar el transporte y el hotel, eso no es más. Y creo que es Exactamente. mucho más. ¿Y qué pasa? Que después empiezan a llegar, ponle que sí, se concreta el caso, pero no está, hablando en temas, no está bien vendido, por así decirlo. Ese es mi fuerte. Yo estoy, las ventas en el sentido sí, del seguimiento y la dinámica administrativa que hay detrás de perseguir los casos, lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, sí es importante que de alguna manera tengan estas mancuernas, esos trabajos en equipo para poder lograr los mejores resultados y que los médicos se sigan especializando, que tomen los cursos que tengan que tomar, cuáles son importantes. Si realmente le estás apostando al turismo médico, ¿qué le interesa saber a un paciente y qué no le significa absolutamente nada? O sea, hay algunas certificaciones hospitalarias de médicos que el paciente, te puedo decir, más de 10,000 casos que hemos atendido, unos han concretado, pero hablado con más de 10,000 pacientes, eso te lo puedo asegurar. Jamás me han preguntado de estas certificaciones que en algún momento se convirtieron como, si no la tienes, no participas en turismo médico. No quiere decir que no a las certificaciones, sin embargo, darle su real valor. ¿Para qué te van a servir? Para mejorar tus procesos. La experiencia, la No son para experiencia. vender más tus servicios. O sea, es para interno, definitivamente. Y sí, eso te va a llevar a que poco a poco tengas mejores prácticas, y seas una mejor opción para los pacientes. Pero muchos hospitales, por ejemplo, dicen, ya tengo esa certificación, entonces duplican sus precios nada más por tener la certificación. Como dices tú, constante. A lo largo de los años vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Y lo bueno, creo que habemos gente como tú y como yo que no dejamos también de seguir persistiendo en cómo sí pueden funcionar mejor las cosas con la experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿Y para dónde crees que va la industria? ¿Qué va a pasar? ¿Esto es una moda pasajera? ¿La gente va a dejar de viajar con todo el cambio geopolítico de este año, que ha sido bien interesante por allá en enero, con un nuevo presidente en un país del norte y tantos cambios políticos, 2026 con un año electoral en países como Francia, Alemania, España, Colombia, tantos cambios que van a ver hacia dónde va? ¿La gente va a seguir viajando, no va a seguir viajando? ¿Qué crees que va a pasar con este mundo hiperconectado? Pues mira, yo definitivamente pienso del ámbito positivo, en el lado positivo y también realista, en el sentido de que todos estos cambios, y créeme, los vivimos porque pues somos vecinos de este país, de Estados Unidos, y fuimos de los primeros afectados de alguna manera con estas decisiones tan radicales a lo que veníamos acostumbrados. Sin embargo, se sorteó el tema. Yo donde me apunto, Juan Pablo, es a que el tema del sistema de salud está muy despegado de todo el tema político internacional. Los países van a seguir teniendo los problemas que tienen de salud. Es muy complejo resolverlo. Yo principalmente recibo pacientes de Estados Unidos y de Canadá y tienen sus dificultades que son muy distintas uno del otro, pero difícilmente veo que llegue una respuesta a que solucione estos problemas de manera en el corto ni en el largo plazo. Es muy complejo. Estados Unidos son muchísimas personas, son casi, ya le están acercándose en el siguiente lustro, se estarán acercando a los 400 millones de habitantes. Canadá no es lo mismo, pero tiene otras dificultades que tampoco veo que cambien al sistema privado de manera abrupta, y eso nos seguirá dando oportunidades a todos nosotros para ello, y sobre todo que no solamente no va a cambiar, sino desgraciadamente para ellos, digo, ya hablando a nivel humanitario, sigue empeorando, va empeorando la situación. Más costoso. Los costos son exorbitantes, ya las aseguradoras totalmente no están alineadas con la realidad que tenemos y siguen habiendo problemas que incluso vemos pacientes de Estados Unidos asegurados que vienen a operarse aquí porque su deducible allá es 3 veces más de lo que pagan aquí por la cirugía completa. Entonces, mi visión y mi expectativa es que seguirá un crecimiento
conservador, pero en crecimiento a final de cuentas, y la competencia seguirá creciendo también. Por eso es que es bien importante que se distingan de esa competencia, ¿no? Que los proveedores médicos tengan un valor agregado que muchas veces es contratar a una persona con un perfil adecuado para que pueda darle un customer service que muchas veces no está sucediendo y que por esa razón se pierden muchas oportunidades, ¿no? Claro que sí. Ya para ir finalizando, que nos ha ido alargando este capítulo, hablar de este tema nos apasiona a ambos. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste? ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que te hubiera gustado saber? Porque hoy hay muchos que están viendo esto, que están empezando en este mundo de facilitadores o de oficinas de pacientes internacionales y creen que están bien, pero de pronto se van a encontrar con cosas que uno al principio no piensa. ¿Cuáles son esas que tú recomendarías de tener en cuenta para los que están empezando, que te hubiera gustado saber a ti cuando empezaste? Pues mira, cuando comenzamos, lo que me hubiera gustado saber es, te digo, esta identificación del tipo de facilitadores con los que, cómo trabajan, ¿no? Que creo que incluso en esa época todavía estaba menos definido y a todos los metíamos en en el mismo saco, por así decir. Pero hoy por hoy creo que con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de esto. Este facilitador me va a dar un prospecto que está avanzado hasta cierto punto. Entonces, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer con ese prospecto y se cierra, o sea, así lo confirmamos. Este otro facilitador es mucho más comprensivo su servicio y tengo que trabajar más de la mano con él, hacerlo partícipe de todo este proceso, más allá de los acuerdos económicos y que se respeten siempre, que eso es fundamental, pero sí, el conocer que hay diferentes tipos de facilitadores y que aparte ninguno te va a dar un paciente, todos te van a dar un prospecto de paciente. Esa sería una de las claves. Y la otra, recientemente y sobre todo post pandemia, algo que he recibido muy constantemente por parte de los pacientes es creo que se volvió todavía nuevamente, en esta cuestión de que va empeorando el tema para ellos, se volvió todavía más rudo y más duro y más frío el servicio médico en Estados Unidos, además de más caro. Entonces, esta calidez y este tema de ser un buen anfitrión, al final del día que no se lo colgamos al doctor, porque pues él tiene que operar y que todo salga bien. Esta parte que nosotros vemos que a lo mejor al principio no la veíamos que necesita un buen precio, un buen doctor y rapidez. Bueno, hoy en día nos damos cuenta que ya a lo largo de los años, y sobre todo con pacientes que regresan, que eso es lo que quieres, fidelizar a tu paciente, y si vino una vez por hacerse un tratamiento dental, que el siguiente venga por un check-up ejecutivo, el siguiente venga por una cirugía de algún otro tipo, y afortunadamente tanto sí por nuestra ubicación, pero creo también mucho por nuestro servicio. Creo que la gente reitera y cada vez nos hacen más notorio que eso. La calidez en el servicio en Estados Unidos es la neumonía de la cama 10. Acá en México es cómo amaneció la señora Domínguez. O sea, ese pequeño cambio cultural, seguirlo aplicando, y para ello pues tiene que haber creo yo, obviamente, un dominio del idioma para poderlo hacerlo, que esa es otra de las cuestiones que siempre hemos impulsado, ¿no? Que tengan el dominio del idioma no solamente tópico, sino realmente conversacional, porque a veces ahí está la clave en la conversación con los pacientes. Muchos de ellos no viajan por algo de emergencia, viajan por algo electivo, programado, piensan más como consumidor que como pacientes. Entonces, sí, hay que darle alguien que le pueda hacer frente a ese enfoque que ellos traen, ¿no? Así es. Bueno, Andrés, ahí lo tienen, Andrés Jurado de My Medical Vacation. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar aquí, por construir ese ecosistema de turismo de salud y turismo médico en América Latina, uno de los líderes de México definitivamente de la región. Nominado el año pasado a uno de los premios europeos de turismo en salud, recuerdo, en 2023, 2024 te estuviste nominado como una de las mejores facilitadoras y estar ahí. Y a todos ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que recuerden seguirnos en redes sociales, darle like, compartir, suscribirse al canal
y esperamos que nos vemos en un próximo capítulo y muchísimas gracias.